Bueno, les cuento, un día como hoy, del año 1770, nació Manuel Belgrano. Manuel Belgrano que ha sido puesto dentro de la galería de próceres argentinos. Un poco la historia oficial lo puso a Manuel Belgrano dentro de la licuadora de la historia y lo puso a la misma, a la par de otros que no necesariamente son próceres, lo puso a la par de San Martín, lo puso a la par de Martín Güemes, pero también lo puso a la par de Mitre, de Rivadavia, y esto es un poco lo que ha sido la historia oficial de los últimos, al menos la historia oficial que a mí me enseñaron en la escuela. Y a Manuel Belgrano le asignaron la tarea patriótica, solamente de crear la bandera. Pero Manuel Belgrano hizo mucho más que eso. Está en línea en este momento con nosotros Mariano Sarabia, que es periodista, escritor, es amigo de la casa, ha venido varias veces a Saldán a dar conferencias, charlas, eventos recreativos y culturales. Mariano, buen día. Jordán Medio te saluda. Estamos acá con Ali Cáceres. Hola Jordán, hola Ale, ¿cómo andan? Un abrazo para ustedes y para la audiencia y felicitaciones por el programa. Muchísimas gracias. Bueno, Mariano, yo te he escuchado hablar en privado, no tanto en privado, sino también en público respecto de Manuel Belgrano y creo que es necesario seguir proyectando no solamente la imagen de Manuel Belgrano, su actitud, sino también lo que fue capaz de hacer para la patria. Sí, sí, totalmente. Primero me parece buenísimo que ustedes se acuerden de Belgrano el 3 de junio y no solamente el 20 de junio, ¿no? El nacimiento es mucho más importante que la muerte. Por ahí tenemos una cultura necrófila, ¿no? Tal Y cual. le hacemos un culto a la muerte. En el caso de Belgrano no hay muchas excusas. ¿Por qué no celebrar el 3 y no el 20 de junio? Además que Belgrano no tiene una fecha propia, porque en realidad el 20 de junio se celebra el Día de la Bandera, ni siquiera el Día de Belgrano. Y el Día de la Bandera debería ser el 27 de febrero, cuando Belgrano creó la bandera, y el 3 de junio el Día de Belgrano. Y además coincide con el nacimiento de un programa de radio que siempre alegra y fortalece y calienta el corazón, así que está muy bien eso. Después, lo que decías vos, me parece que es un gran desconocido de la historia argentina, aunque parezca raro, pero bueno, en la historia oficial lo vació de contenido, le tiene los poderosos, no solamente aquellos del momento que lo combatieron. Rivadavia fue un acérrimo enemigo de Belgrano, y todos los que vinieron después de Rivadavia, hasta hoy, digamos, la tradición unitaria, que después fue liberal y que hoy podríamos decir neoliberal o incluso anarcocapitalista, esa tradición que siempre ha sido antinacional y antipopular, le tiene miedo a Belgrano, al verdadero Belgrano, y por eso lo relegaron al lugar de mero creador de la bandera, y encima con esa tontera de que miró el cielo. Siempre decimos un poco en chiste y un poco en serio que si hubiera estado nublado tendríamos una bandera gris. Y bueno, Belgrano escribió mucho. Belgrano fue un gran economista, gran educador, y por ahí las cosas que decía, que nunca pudo hacer porque nunca pudo gobernar, pero sí las llevó adelante Güemes, San Martín, el propio Artigas, cuando ellos gobernaron. Las cosas que Belgrano escribió y decía, por ahí son muy incómodas, ¿no? Sí, uno lee, lo ha leído Belgrano y lo empieza a conocer desde otra óptica, ¿no? Yo me acuerdo cuando era chico nos hacían comprar las figuritas de los próceres del primer gobierno patrio y bueno, ahí estaba desde Saavedra a Belgrano, pasando por Castelli, Ascuénaga, etcétera. Es decir, hemos tenido, digamos, una enseñanza sesgada respecto de Belgrano. ¿Vos crees que se ha abierto la posibilidad, digamos, de estudiar y comprender el legado de Belgrano de otra forma o seguimos en la misma? Me parece lamentablemente que seguimos en la misma, sobre todo en el sistema educativo, Jordán.
Por ahí hay más historiadores que hablan del verdadero Belgrano, del Belgrano revolucionario en todo sentido de la palabra. Belgrano, por ejemplo, era un gran productivista. Él decía que la mejor forma de exportar era primero manufacturar las riquezas de la tierra y después recién exportar. Él decía, por ejemplo, y mirá qué actual, ¿no, Jordán? En Totalmente, estos tiempos, totalmente. él decía, mirá qué actual, que abrir la importación a mercancías que se fabrican en otro país traía necesariamente la ruina de la nación. Porque es como exportar trabajo, básicamente, ¿no es cierto? Si vos comprás productos manufacturados, decía, hay que manufacturar acá y exportar, y no importar, no abrir la importación. Decía, por ejemplo, en 1813, mira vos, 35 años antes que Carlos Marx, Belgrano dijo, hay dos clases de seres humanos, los que son dueños de la tierra y de todo, y los que solo pueden trabajar para los que son dueños de todo. El imperio de la propiedad ha hecho que las grandes mayorías populares se contenten con lo estrictamente necesario. Textual de Manuel Belgrano. Se está adelantando a la lucha de clases y a un montón de cosas que vendrían después. Así que eso, por supuesto, molesta a ciertos poderosos y por eso, como decís vos, la figurita de Villiquen se quedaba con el rulito de Belgrano, por ahí se insinuaba cosas sobre la sexualidad de Belgrano, como si eso fuera importante, y dicho sea de paso, Belgrano, digamos, en ningún momento no fue homosexual, pero si lo hubiera sido, ¿cuál sería el problema, no es cierto? Tuvo muchas mujeres, muchas novias, muchas amantes, lo cual no habla ni bien ni mal de él. No tuvo una familia constituida, realmente se consagró a la lucha por la independencia y siempre uniéndola a la igualdad social, ¿no? En la Revolución de Mayo y en la primera junta fue uno de los más jacobinos, de los más revolucionarios, en la Gaceta de Buenos Aires y después en el Plan Revolucionario de Operaciones que escribe Mariano Moreno. Pero Belgrano es importante, ahí mete la cuchara, dicen, por ejemplo, la necesidad de expropiar a los más ricos, a los terratenientes. Bueno, muchas cosas se podrían decir que no se dicen. Yo creo que no es culpa de las maestras o de los profes, pero es culpa de un sistema que no hemos sabido como sociedad, Jordán, todavía cambiar, ¿no?, en las escuelas. Cuando te escucho hablar, hay una pregunta que me la dejas picando, que es, ¿quién fue el creador o quiénes fueron los creadores de la historia oficial? Bueno, Y qué es la historia oficial? sí, la historia oficial es la que escriben los que ganan y yo le agregaría, como decía Galeano, en general hombres machistas, blancos y ricos, ¿no? En la historia oficial están invisibilizadas las mujeres, están invisibilizados los pueblos originarios y los afroamericanos, cosa que Belgrano siempre tuvo muy en cuenta. Belgrano en sus ejércitos, a diferencia de San Martín, esto tampoco es para hablar ni bien ni mal de uno o del otro, eran distintos. San Martín era un militar formado. Belgrano era un abogado, un economista devenido en militar, que creía más en la idea del pueblo en armas. Y Belgrano le daba lugar tanto a los indios como a los negros como a las mujeres. Belgrano tuvo a Juana Zurduy peleando a su lado, codo a codo, y a María Remedio del Valle, una negra de San Telmo, a la Sí. cual le decían madre de la patria, ¿no? En los ejércitos de San Martín no había mujeres, él no dejaba que hubiera mujeres. Hay que entender el contexto también, pero esto no es para hablar mal de San Martín, sino para decir lo adelantado que era Belgrano a su época, ¿no? Una maravilla realmente. Y bueno, los primeros que lo combaten son Rivadavia y los suyos, Álvarez Thomas, todo digamos, el poder de Buenos Aires. Y después, por supuesto, Mitre es el que termina de enterrarlo a Belgrano,
Para Mitre, el hombre civil más destacado de la Argentina, de la historia, era Rivadavia. Ya estamos hablando ya 50 años después Sí. de la muerte de Belgrano. Y después te cuento una anécdota también como reflejo de esto. Casi 100 años, 80 años después de su muerte, a principios del siglo XX, gobierno de Roca, segundo gobierno de Roca, lo desentierran a Belgrano, lo quieren llevar a un mausoleo, lo llevan a un mausoleo, cosa que Belgrano jamás hubiera aceptado, y le terminan robando los dientes al cadáver de Belgrano. ¿Quiénes se lo roban? Dos ministros de ese gobierno de Roca, Pablo Riccieri y Joaquín B. González. Bueno, esa anécdota quizás secundaria muestra, refleja cómo lo han destrozado a Belgrano y cómo lo han relegado siempre a un rol totalmente neutro, digamos, estéril y no peligroso. Rivadavia fue el que siempre se enfrentó a Belgrano, el que lo retó por haber creado la bandera, el que en el éxodo jujeño le dijo que bajara hasta Córdoba. Belgrano desobedeció siempre a Rivadavia, y bueno, el poder en Argentina desciende de Rivadavia realmente. Tal cual. Bueno, una de las últimas preguntas que te quiero hacer respecto de leyendo la biografía de Belgrano, habla de que él planteaba un gobierno con una monarquía atemperada. ¿Qué es eso? Sí, hay que entender que en ese momento, en el mundo entero, la discusión, o en el mundo occidental, digamos, Europa y América, la discusión era entre monarquía absolutista y monarquía constitucional, ¿no es cierto? De hecho, estamos hablando de 1816, cuando se produce el Congreso de Tucumán, y ahí Belgrano recomienda una monarquía constitucional en la cual el rey sea un inca, ¿no? Porque, por dos cosas. Primero, el momento, ¿no? Ha caído Napoleón y en el Congreso de Viena, en 1815, un año antes, se vuelven las monarquías absolutistas. De hecho, Fernando VII vuelve al trono en España en 1814, más absolutista que antes y persiguiendo a los constitucionalistas. Bueno, en ese contexto, lo progre en ese momento era una monarquía constitucional. Una república era como demasiado arriesgado. Estaba el único ejemplo en el mundo era Estados Unidos. Finalmente se terminó decantando por una república, pero en ese momento el poder de Buenos Aires quería una monarquía, pero ir a buscar un rey en Europa. De hecho, así siguieron hasta el 19, buscando al duque de Parma y a otros nobles de segundones, digamos, para que fueran reyes aquí. Y entonces Belgrano en ese contexto dice, bueno, si van a querer una monarquía, primero que sea constitucional, y segundo, no vayan a buscar a nadie a Europa. Nosotros tenemos la tradición de los incas y hay una legitimidad ahí. Entonces y ahí varios de los señorones de Buenos Aires ponen el grito en el cielo y dicen, ¿cómo va a ir a buscar a uno de la raza de los chocolates? Claro, sí, sí, sí. Eso me imaginaba. Eso me imaginaba. Bueno. Bueno, Mariano, muchísimas gracias por esta comunicación. No te vamos a robar más tiempo. Siempre no solamente es grato hablar con vos o participar de los eventos artísticos, culturales e históricos en los cuales vos encabezas, sino también es conversar con vos, que podríamos estar horas, pero bueno, vos sabés que el tiempo en la radio es tirano, así que te agradecemos mucho que en este 3 de junio nos hayas ayudado a nuevamente invocar a un verdadero prócer que fue Manuel Belgrano y que, bueno, justamente que nos amplíes y nos proyectes lo que fue no solamente su imagen, sino también su legado. Dale, Jordán, te mando un abrazo para vos, para Lale, para toda la gente de la radio, y seguramente les va a ir re bien en este programa, porque si nacen de la mano de Belgrano, Belgrano nos va a ayudar, Belgrano nos ayuda para ser mejores. Así que un abrazo.
Un abrazo enorme. Ahí estaba Mariano Sarabia, que es periodista, escritor, que ha venido varias veces a Saldanha con un trabajo, no diría con un espectáculo, pero sí mezclando lo que es historia, política y arte, y son eventos, pero además de ser creativos y únicos, sino son muy interesantes. Este año vino 2 veces. La primera vez, recordás, Ale estuvo en la Plaza de las Piedras, que Sí, hacía sí. una tarde hermosa, una tardecita hermosa, y después vino para lo que fue un homenaje a Malvinas y a los héroes de Malvinas, que fue en la Casa de la Cultura. Ahora fue hace poquito en abril, fines de abril. Así que bueno, realmente nunca es aburrido escuchar historia de la mano de Mariano Sarabia. Hoy estaba escuchando, precisamente lo escuchaba recién a Mariano muy atentamente, y la verdad que es terrible lo que sabe, porque además te va contando la historia y a su vez él encuentra las aristas diferentes de cada cuestión que te va contando. Y bueno, y justo venía a colación de esto, que hoy también se celebra en las efemérides, el Día del Inmigrante Italiano, debido al lo que se celebra el nacimiento de Belgrano, que nació un 3 de junio de 1770, ¿sí? Y obviamente era hijo de un italiano, de un inmigrante italiano, Domingo Belgrano y Pieri. Y obviamente su mamá era bien argentina, María Josefa González Casero. Así que bueno, por eso se celebra hoy también el Día del Inmigrante Italiano. Así que para todos los italianos le vamos a enviar un saludo. Compartimos música, Jordán, ¿te parece? Pero perfecto. Música que viene a colación totalmente de lo que hablaba recién, para matizar un poquito lo que contaba Mariano Sarabia. Vamos a compartir música. Llega Calle Vapor, La Negra Tomasa. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa, que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa, que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Nada más que me gusta la comida que me cocina,